Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar del trastorno bipolar, un problema que afecta al 4% de la población, sin diferencias significativas entre hombres y mujeres, pero con una gran variabilidad clínica. En este programa vamos a conocer un poco mejor este trastorno, vamos a ver cómo se hace el diagnóstico precoz, cuáles son los tratamientos más adecuados y si podemos evitar las recaídas. Para hablar de todo esto tenemos en el plató a los siguientes invitados. Francisco Toledo, que es psiquiatra, jefe de psiquiatría de adultos en el Hospital Virgen de la Risaca. Manuela Guillén, médico especialista en medicina familiar y comunitaria y profesora de medicina aquí en la UCAM. Gracias, Paco, y gracias, muchas gracias, Juan. Manuela, por venir. Y Carmen Alcaraz, que es psicóloga experta en trastorno bipolar. Muchas gracias por venir, Carmen. Gracias. Bueno, vamos a dar paso a una sección, preguntas de la calle. Hemos sacado las cámaras y vamos a ver qué le gustaría saber a la gente sobre el trastorno bipolar. ¿Qué actitud tienen que tener los familiares en un supuesto, en un caso de bipolaridad? Si la bipolaridad hay ciertos grados o hay solo un grado que tenga que someterse a medicación de por vida. Si hay alguna profesión que las personas con bipolaridad no pueden ejercer. Paco, voy a empezar contigo. Cuéntanos qué es el trastorno bipolar, los síntomas que tiene y por qué se produce. Eso te da para una hora, ¿no? Sí, pero voy a intentar hacerlo de tal manera que sea ameno y vamos a decir que el trastorno bipolar es una enfermedad. Me gusta decir que es una enfermedad cíclica, aunque los libros dicen que es una enfermedad crónica. No me gusta el término porque no lo es. Es cíclica, que evoluciona por fases y que alterna periodos del estado de ánimo, en la patología, de un polo, como dice la palabra, abajo, se puede decir, el polo depresivo, al polo de la euforia, el polo alto, que le entendemos como fase de manía. Entre medio está la mayor parte del tiempo, en la mayor parte de los pacientes, lo que llamamos eutimia o normotimia, es decir, el paciente solo está enfermo cuando está en una de esas fases. Y hay otros síntomas más que ya lo hablaremos después. ¿Y por qué se produce? ¿Sabemos algo de su causa? Sí, no debemos de buscar una causa emocional como desencadenante de un trastorno bipolar, no obedece a ninguna circunstancia externa reactiva, es el trastorno dentro de la psiquiatría que mayor carga genética tiene, pero eso no quiere decir que se herede. Padre con trastorno bipolar, madre con trastorno bipolar, pueden tener 5 hijos y que ninguno lo tenga. Es decir, tiene una carga genética importante, la que más de todos los trastornos, pero no es hereditario. La puntualización está clara, o sea que pueden un padre y una madre, tú lo has dicho, los dos con trastorno bipolar y tener hijos y que no tengan trastorno bipolar. Y luego encontrar a alguien con un diagnóstico de trastorno bipolar, donde indagas en la anamnesis y no encuentras familiar que tenga trastorno bipolar. Muy bien. Manuela, ¿cómo se hace el diagnóstico de trastorno bipolar y cuál es el papel del médico de atención primaria? Sí, bueno, a ver, el diagnóstico del trastorno bipolar es un diagnóstico, digamos, eminentemente clínico. ¿Eso qué quiere decir? Que se diagnostica cuando el paciente cuenta una serie de síntomas, unos síntomas que son de estar como subido, de euforia y demás, o unos síntomas como de decaimiento. Pero claro, esto conlleva el diagnóstico una serie de problemas y el más importante es que el estado de ánimo de todas las personas pues puede variar a lo largo de un día, a lo largo de una semana. Entonces, definir exactamente que existe ese cambio de ánimo tiene sus dificultades. Entonces, ¿cómo lo puede hacer el médico? Pues con una detallada entrevista clínica es lo mejor. Esto sigue teniendo inconvenientes y es que es el paciente, el propio paciente, el que está contando, está relatando estos síntomas y depende de su estado de ánimo nos los puede estar refiriendo de una manera u otra. Y a pesar de que puedan existir pues escalas, test, determinadas herramientas que se podrían utilizar, el problema es que nos lo está contando él y nos lo está contando desde, digamos, desde su prisma. Entonces, ¿qué ventaja? Bueno, y luego otra, que estos síntomas, no porque tengan uno o dos síntomas ya está el diagnóstico. Quiero decir que tienen que reunir hay una serie de criterios definidos para que cumplimenten el diagnóstico. Entonces, estos pueden al principio no darse. Tiene que recorrer a lo mejor un tiempo hasta que esa persona reúne esos criterios y dice, pues ahora tiene el diagnóstico. Esto pues va en contra de precisamente lo que quizá hablaremos después del diagnóstico precoz
Y el médico de familia tiene una gran ventaja. ¿Qué ventaja tiene? Que conoce los estados de ánimo del paciente, hace un enmarque longitudinal del paciente, lo conoce a lo largo de toda su vida, entonces es capaz de detectar mejor esos cambios de humor como hacia arriba o hacia abajo y puede hacer un seguimiento como más longitudinal, una mirada longitudinal hacia el paciente. Creo que es la ventaja que tiene el médico de familia y la continuidad asistencial. Es muy importante vuestro papel, no cabe duda que por lo que ha explicado en el trastorno bipolar todavía es más importante, porque todos somos un poco bipolares, ¿no? Digo yo, hay veces que estamos más contentos y a veces lo que habrá unos límites, ¿no, Paco? ¿O no? ¿Somos todos un poco bipolares? Si estuviésemos en la calle te diría habla por ti, Juan, pero si no, como estamos aquí, no, pero no pasaría nada. Fíjate, hay un autor, Akis Kal, que es un poco el gurú de los trastornos bipolares, que habla de un espectro de población. De hecho, las clasificaciones modernas hablan de espectro bipolar, donde algunos exagerados llegan hasta decir que el 15% de la población podría tener algo de bipolaridad. No es así, realmente es un 4% y yo creo que no llega de la población general. Pero bueno, hay muchos cambios del ánimo que tienen que ver con la personalidad ciclotímica más o menos en muchas personas sin que eso deba ser considerado como patológico. Fíjate que lo que yo creo que el médico de familia puede detectar, yo creo que lo importante es que esos cambios del estado de ánimo te impidan funcionar como persona, o sea, que te impidan desenvolverte en la vida. Y entonces eso sí que puede detectarlo el médico de familia, porque está acostumbrado a ver al paciente en determinados momentos de la vida vitales y en determinados ámbitos. Y entonces ahí sí que puede él decir, bueno, pues esto es que se escapa a su modo normal, a su ánimo normal. Carmen, tú eres psicóloga y eres experta en trastorno bipolar. Además del tratamiento médico que hablaremos más adelante, ¿el tratamiento psicológico es eficaz en el trastorno bipolar? Es eficaz y muy necesario, porque bueno, sobre todo hay distintos tratamientos que se pueden aplicar, pero lo más eficaz es la psicoeducación del paciente y del familiar, muy importante. La psicoeducación va a dotar tanto al paciente como a su familia de información sobre el trastorno, el curso que lleva, va a trabajar muchísimo la conciencia de enfermedad, que es muy importante, e incluso va a hacer que el paciente aprenda a detectar síntomas que le avisan de una posible recaída. Con lo cual ahí tenemos una gran ventaja, porque ahí vamos como a manejar un poco la enfermedad. Entonces, sí, es muy importante y es de gran ayuda. O sea que el tratamiento psicológico, aparte del farmacológico que luego hablaremos, es muy importante. Sí, complementa. Ambos dos juntos. Tenemos una sección que se llama Palabras de Médicos. Juan Carlos Ferre, nuestro profesor de latín y griego, nos va a decir de dónde viene la palabra trastorno bipolar. Muy buenas. Vamos a explicar de dónde viene el significado de la expresión trastorno bipolar. La palabra trastorno viene del latín y está compuesta por el prefijo trans, que significa al otro lado, como también pasa en traspasar, pasar al otro lado, y del verbo latino tornare, que es girar, como en el torno del horno o del alfarero, o como en retorcer, volver a girar, e incluso en la palabra tortícolis, el cuello torcido por el dolor. De este modo tendríamos que trastorno significa algo así como girar hacia el otro lado. Bipolar viene del latín bis, dos veces, y del griego polos, poste o pilar, es decir, que tiene los dos polos opuestos como los de los imanes. En conjunto, estos dos términos, trastorno y bipolar, sería algo así como giro o cambio de un polo al otro, o de un estado al contrario. Palabras de médicos. Paco, ¿a qué edad se suele manifestar esta patología? Bien, se dice que el trastorno bipolar tiene una aparición bimodal. A ver, un 20% de los pacientes van a debutar antes de los 20 años. Aunque la mayoría, y sobre todo en mujeres, debutan después de los 30. Es decir, hay dos momentos donde aparece la enfermedad y algunas personas cuando llegan con su primer episodio, sea de manía o de euforia o sea de depresión, y bueno, pues más o menos ya la experiencia te hace ver que eso puede ser un trastorno bipolar cuando es depresión. Como bien decías, el diagnóstico para trastorno bipolar cuando es depresión es longitudinal, hay que esperar a que ocurra una fase maníaca. No tanto así, cuando ocurre la fase maníaca ya puedes poner el trastorno. Me dicen, yo antes no era bipolar, obvio, aparece en un momento dado de la vida, que puede ser en la edad media o en un 20% antes de los 20 años. Muy bien, Manuela, los médicos de atención primaria vais siempre muy fatal de tiempo y ahora creo que es absolutamente complicadísimo, ¿no? Ya no tenemos Entonces, horario. nos has explicado antes muy bien que hay que seguir un poco la evolución del paciente para etiquetarlo.
Pero entonces no podemos hacer un diagnóstico precoz del trastorno bipolar. A ver, debemos intentarlo. Yo creo que es un reto de todos los médicos y todos los profesionales que trabajamos con los pacientes bipolares, la precocidad, el intentar cuanto antes. Pero claro, tiene unos tiempos, como hemos dicho. Y este tiempo que hay que esperar, de alguna manera va en contra del deterioro del paciente. Claro, cuanto más tiempo pasa, más deteriorado está. Cuanto más tiempo pasa, más sufre la familia que está alrededor, porque indudablemente a nivel laboral, a nivel económico, todo esto tiene unas repercusiones importantísimas. Aunque para mí, que lo vivo en mis pacientes en la consulta de atención primaria, lo que más me preocupa es el sufrimiento que causan los familiares. Viene la madre, viene el padre, vienen los hermanos. Quiero decir, y eso es un desgaste importantísimo. Entonces nosotros queremos hacerlo lo más precoz posible, pero claro, tiene que tener, o sea, es longitudinal, tiene que llegar al sitio, tiene que llegar el tiempo. Pero sin embargo, fíjate que sí que hay una labor. Yo, a propósito, cuando me invitaste a venir a esto, dije, bueno, pues voy a leer algún artículo, alguna cosa de atención primaria. Y entonces hay estudios que se han hecho de cribado en atención primaria. Entonces se sabe que si el médico de atención primaria mantiene una alta sospecha y coge pacientes que tienen algún trastorno psicológico y a estos les hace determinadas preguntas o los sigue más estrechamente o intenta detectar algún síntoma, digamos que el porcentaje de positivos que da es bastante elevado, con lo cual quizá nos faltaría un poco de formación en ese aspecto a los médicos de atención primaria. Deberíamos fijarnos más, estar más atentos y tener una alta sospecha. Yo creo que manteniendo la alta sospecha de que esto puede ocurrir, sobre todo en los pacientes depresivos, en los pacientes que tienen ansiedad, aunque todo esto son, como veremos, pues a veces cuadros que se dan en comorbilidad, pero yo creo que ese es el truco, tener una alta sospecha y pensar, bueno, voy a ser capaz de seguir a este paciente a ver si en algún determinado momento me aparece algún síntoma de alerta, algún síntoma gatillo. Me parece muy interesante lo que comenta. Es verdad que si uno solo diagnostica en lo que piensa, o sea que si no piensas en este problema es raro que lo puedas diagnosticar. Y veo que en este programa no solo aprenden nuestros telespectadores, sino que aquí se repasa antes de venir. Tengo que deciros que de los que más aprende soy yo, porque os traigo, vosotros, yo os exprimo como a las esponjas, pero bueno, todos aprendemos. Carmen, ¿el estrés puede predisponer a que haya una recaída en una persona con un trastorno bipolar? Bueno, el paciente bipolar es un paciente bastante vulnerable al estrés. Entonces el estrés sí, porque va generando ese malestar que lleva a una ansiedad. La ansiedad rompe el sueño es muy importante en el paciente bipolar. Entonces sí, esos cuadros de estrés fuertes sí pueden influir en el inicio de una recaída. Muy bien, o sea que hay que intentar mantener el estrés a raya. Claro. Y dormir muy bien, ¿eh? Sí. Dormir bien, mira que es importante para todo, ¿eh? Para todo. Para todo, y aquí muchísimo. En el libro ese que estamos escribiendo ya hablaremos del sueño. Vamos a ver, Paco, sin polemizar con los médicos de atención primaria, que bastante tienen. No, y además ella lo ha explicado muy bien antes, pero ¿tú piensas que se tarda demasiado tiempo en hacer el diagnóstico del trastorno bipolar? Fíjate que hay estudios que dicen que desde que tienen los primeros síntomas hasta que el diagnóstico lo tienes de certeza, líneas generales, se tardan 7 años. Ahora, desde hace 5 o 6 años para acá, ya han cambiado y ahora dice que se tardan 5 años, es decir, que estamos mejorando mucho en el diagnóstico precoz. Pero es cierto que el diagnóstico es longitudinal, para que sea bipolar tienes que tener los dos polos. Aunque la DSM-5, la clasificación americana, reconoce ya como trastorno bipolar con solo una fase maníaca, sin necesidad de que haya habido previamente depresiones. Entonces, eso ya es trastorno bipolar, no tanto para la CIE-11. En cualquier caso, pero eso es perceptivo, porque la depresión en el trastorno bipolar se parece o se diferencia poco de la depresión, que no es bipolar. Hay matices, no hay lugar de decir los matices hoy, pero hay matices, pero puede ser la misma depresión que años después aparece una fase maníaca y tú interpretando, mira, aquella depresión era una depresión bipolar, hasta que no ocurre la fase de hipomanía o manía. Muy bien. No, ha quedado bastante claro. Manuela, ¿y con qué enfermedades podríamos confundir el trastorno bipolar? Esto que en medicina llamamos diagnóstico diferencial. Pues bueno, yo creo que es muy difícil y mucho más difícil aún
para el médico de familia, pero yo, Paco ya nos ha comentado un poco la depresión. Bueno, pues mira, yo creo que fundamentalmente habría que hacer diagnóstico diferencial con la depresión, muy difícil en ocasiones de diferenciar, hasta como no sea toro pasado, y decir, bueno, aquello era depresión, tal como nos has comentado tú, pero también, por ejemplo, con la esquizofrenia también hay que hacer un diagnóstico diferencial, porque en la fase de manía pueden aparecer alucinaciones, delirios, que un médico de familia puede interpretar rápidamente como un episodio, o sea, como una esquizofrenia, y resulta que, bueno, si eso se correlaciona con síntomas afectivos, a lo mejor no se trata de una esquizofrenia, sino que se trata de un trastorno bipolar. Con los trastornos de ansiedad, lo que pasa es que los trastornos de ansiedad en muchísimas ocasiones, por lo menos mi experiencia personal, es que acompañan al trastorno bipolar, con lo cual pues van de la mano y es parte de la comorbilidad, y lo que se tiene no son una cosa, sino que se tienen dos. También una cosa que hay que tener muy en cuenta es que, a ver, hay personas, pues, sobre todo en la juventud y todo eso, que abusan de sustancias tóxicas y demás, y entonces esto puede simular algún cuadro, y con eso también habría que hacerle un diagnóstico diferencial. Y bueno, ¿y por qué no con los trastornos de personalidad? Quiero decir que puedes tener una personalidad que se asemeje mucho a lo que es un trastorno bipolar, pero simplemente es un trastorno de personalidad que no llega a reunir los criterios del diagnóstico. En cualquier caso, yo creo que es muy difícil, pero yo creo que es muy difícil hasta para vosotros los psiquiatras, porque yo tengo pacientes que fueron diagnosticados de trastorno bipolar y luego terminaron siendo un trastorno, o sea, una esquizofrenia. Y, o sea, quiero decir que existe cierta variabilidad y existe cierto cambio incluso en el diagnóstico de un experto como puede ser, o sea, como es el psiquiatra en este tema. Sí, lo que veo es que no es fácil, o sea que hay un montón de enfermedades que pueden... Se me ocurre hacer una puntualización. La puntualización es que estoy de acuerdo con todo lo que has dicho al 100%. El diagnóstico diferencial... Yo te estaba mirando a los dos y tú hacías así con la cabeza, digo, aquí se han puesto de acuerdo. Es que parece como si yo estuviese contestando y ibas diciendo lo mismo que yo. No, es que esto también es bueno para que las personas que nos estén viendo, ¿no? Pues no hay debate. Que se den cuenta de que a veces la medicina no son A o B. El diagnóstico es clínico. El diagnóstico es clínico, y a veces las enfermedades tienen síntomas muy parecidos y no es fácil el diagnóstico diferencial. Una pregunta que nos han hecho, Carmen, fuera, la gente de la calle, era la siguiente: ¿cuál es la actitud que tienen que tener los familiares ante el diagnóstico? Bueno, es muy importante que el familiar conozca muy bien la enfermedad, para que sepa un poco cómo va a evolucionar, qué es lo que se puede encontrar. Luego también implicación, ¿no? Porque va a llevar sus fases, porque necesita una medicación, entonces el familiar tiene que estar implicado. Y luego también comprensión, porque bueno, pues es una enfermedad pues que tiene distintas caras, entonces puede ser un poco desconcertante. Entonces, pues necesitas entender muy bien para comprender también por dónde está pasando la persona que lo está sufriendo. Y por otro lado, muy importante, y al hilo de lo que decía la compañera, es el familiar también debe cuidarse, porque cuando ese dolor, ese cansancio que también experimenta, ese sufrimiento, ¿no? Cuando has tenido un familiar pues, que ha pasado por una fase de manía, por una depresión, que ha estado incluso ingresado, pues todo eso genera un gran sufrimiento en la familia, y la familia debe cuidarse también. Pero el papel de la familia entonces es muy importante en el cuidado y en la actitud y en la relación con esa persona, claro, ¿no? Que no debe ser fácil a veces. A veces no es fácil. Nosotros, los familiares para nosotros son coterapeutas. Nos apoyamos mucho en ellos, tanto a la hora de recoger información como a la hora de que se cumplan ciertas pautas, como tomar la medicación, como hacer ciertas cosas necesarias, pues la familia ahí te ayuda mucho. O sea que vosotros en la consulta no solo veis al paciente, sino que por lo que estás contando también intentáis ver a los familiares, ¿no? Muy importante. Muy importante ver a los familiares. Paco, ¿qué fármacos se administran en el trastorno bipolar y tienen que tomar 4 o 5, varios de ellos de manera habitual? Bien, primero el trastorno bipolar vamos a pensar ya que es como si fuesen, para el telespectador, como si fuesen 2 enfermedades. Tenemos la depresión, la podemos todos ver, que no se trata igual que la depresión unipolar, y la fase de manía. Los tratamientos son diferentes.
La base del tratamiento, en definitiva, no es ni tratar a una, que sí, y la otra, que también, sino lo que se llamaría la estabilización. Es decir, puesto que es una enfermedad cíclica que se va a repetir al cabo del tiempo y las repeticiones de los episodios pueden ser desde un episodio cada 4 años a 4 episodios al año o más, es decir, cada persona tiene sus propios ciclos, el tratamiento, la base del tratamiento tiene que ser la prevención de las nuevas fases o episodios, ni maníacos ni depresivos. Pero, lógicamente, poniendo el peso en que si es depresión se trata de una forma y si es fase maníaca de otra, independientemente de que el paciente requiera ingreso o no. A la pregunta de si se puede tratar solamente con un fármaco, un estabilizador, la estadística de los clínicos a la hora de tratar el trastorno bipolar es que la pretensión sería la monoterapia, un solo fármaco que estabilice, que prevenga la depresión y que prevenga la fase de manía. Eso se consigue en menos del 20% de los casos, es decir, más del 80% de los casos llevan lo que llamamos politerapia. ¿Por qué? No es que nos guste, es que no existe el fármaco ideal, que en este caso sería, puesto que no es hacer propaganda, todo el mundo conoce que el litio es un fármaco indispensable en el trastorno bipolar, es el que más se usa en Europa. Ojalá y se fuese litio y ya está, insisto que no llega al 20%. Cada fase requiere, ese litio requiere un apoyo, digamos con los antipsicóticos en la fase maníaca, con antidepresivos en la fase depresiva y otros fármacos para la ansiedad concomitante o cualquier otra cosa que haya. Es decir, cada paciente tiene un tratamiento absolutamente diferente del otro. Incluso en el mismo paciente, dependiendo del momento en el que se encuentre, hay que hacer una variabilidad en el enfoque farmacológico. Y vosotros a lo largo del tiempo incluso vais variando esa medicación. Tal cual, es decir, dependiendo del estado del paciente, no se trata de mantener lo que has usado para controlar una fase maníaca o una depresión que ya pasó. Las depresiones, digamos, recurrentes no bipolares, mantenemos en un primer episodio el tratamiento cerca de 1 año. Y si hay más de 2 episodios, ha habido pues 2 años. En la depresión bipolar, cuando el paciente ya mejora del ánimo, tenemos tendencia a quitar el antidepresivo para evitar lo que son los virajes hacia la euforia. Es decir, que una vez que tenemos la respuesta, el antidepresivo se puede poner, igual que en la unipolar, pero siempre acompañado de estabilizador del ánimo. Vale, a mí me ha quedado bastante claro. Manuela, ¿y los médicos de atención primaria, una vez que llevan esos tratamientos que no son sencillos, a veces complicados, vosotros qué seguimiento hacéis a ese tratamiento? A todos esos fármacos que están tomando, que luego se pueden sumar a otros fármacos que vosotros mandéis por otras patologías. ¿Cómo afináis en todo eso? Claro, yo creo que justamente esa es nuestra parte, porque nosotros, nuestra especialidad, somos especialistas en el seguimiento de la enfermedad. Y yo creo que, a ver, todos los fármacos tienen efectos adversos. El médico de atención primaria tiene la necesidad de conocerlos y estar atento a ellos. Creo que ya que hemos hablado del litio, pues merece la pena hablar del litio porque eso sí que lo tiene muy en cuenta el médico de atención primaria. Sabe que el paciente que está tomando litio, como eso en la sangre tiene que tener unas concentraciones muy definidas, o sea, si está en su nivel, pues lo que hace es estabilizar el ánimo, pero si sube muy poquito, que suba por encima, puede ser tóxico, entonces lo tiene muy en cuenta, entonces se preocupa de pedir un control en sangre cada 6 meses de su paciente. Pero es que yo creo que hay que estar pendiente de otras muchas cosas, porque hay pacientes que que tienen un trastorno bipolar, están en tratamiento con litio y de pronto pues vienen con una diarrea importantísima que no se quita. Madre mía, le hemos dicho que es una gastroenteritis y no se quita la diarrea. O de pronto fiebre que no sabemos por lo que es fiebre. O ya cosas más raras que se nos deshidrate o algo así. Entonces tenemos que estar atentos a esas pequeñas adversidades porque estamos siguiendo a nuestro paciente. Entonces el paciente a lo mejor no está relacionando esos efectos adversos de los medicamentos, de los fármacos, con su enfermedad de esto. Piensa que es otra cosa que le está pasando distinta. Y el médico puede tener esa inercia, esa tendencia de decir, vale, diarrea, gastroenteritis. Bueno, pues no, hay que pensar que está tomando fármacos y como el litio, bueno, pues también los otros fármacos que se utilizan en el tratamiento de estos pacientes pues también pueden tener otros efectos adversos que debe conocer. Pero es que además estos fármacos tienen interacciones con los diuréticos, por ejemplo, que nosotros hipertensos tenemos un montón de hipertensos, o por ejemplo, también con los AINES, por ejemplo, ¿quién no se toma un ibuprofeno? Todo el mundo está tomando ibuprofeno por todo, entonces tiene interacciones y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, yo, aprovechando que estamos aquí, sí que quiero lanzar un mensaje para estos pacientes. Y es que
ningún paciente debe hacerlo, pero especialmente estos pacientes, que no tomen nada sin consultar con su médico de atención primaria, que la automedicación en estos casos, que esté limitada. A lo mejor nosotros le decimos a veces, bueno, si te duele un poco la cabeza, tómate un paracetamol, pero que sea algo pactado con su médico, que no pasa nada por decir, bueno, pues para cuando me encuentre mal, ¿qué cosas puedo tomar? Y el médico de atención primaria, por su parte, estar atento a esta... Muy bien, no, vuestra labor como siempre es muy importante, pero claro, en las personas que tienen un tratamiento de varios fármacos y que pueden tener otra patología y pueden interactuar los fármacos, hay que estar... Es que es fundamental, pero estamos hablando ahora del trastorno bipolar, pero podemos hablar de cualquier otro trastorno, entonces el manejar las interacciones farmacológicas es vital para nosotros. Carmen, ¿cómo debemos comportarnos con una persona que tenga un trastorno bipolar? ¿Sabes lo que te quiero decir? Le decimos, no te preocupes, no pasa nada, o hay que ver qué malico está. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Bueno, yo creo que es muy importante no tratarlo de forma diferente. Es uno más en la familia, tiene una enfermedad, es cierto, pero bueno, no deja de poder tener su autonomía y funcionar de una forma adecuada. Sobre todo si está con un ánimo estable, pues evitar la sobreprotección, que no viene bien. Ahora, también es cierto que si el paciente está pasando una fase depresiva, pues a veces, sin querer, con todo el cariño, le decimos cosas que no le benefician, como por ejemplo, pues, venga, anímate, tienes que poner de tu parte, sal, mira todo lo que tiene, no estás valorando, todo eso que lo hacemos con el fin de que le estimule, no le estimula, al contrario, le hace sentir peor, le hace sentir culpable. Entonces, ese tipo de cosas debemos evitarlas y entender que si está depresivo no es por voluntad propia, es porque está mal. De la misma forma, cuando está en una fase de hipomanía, que el paciente ya empieza a estar así como un poco más eufórico, el familiar ahí lo detecta enseguida. Entonces ahí es muy importante, pues, lo que decía antes, de esa psicoeducación donde se le ha enseñado a detectar esos síntomas y poderle decir, mira, estás haciendo esto, te está pasando esto, no duermes, tal, podérselo decir para buscar una solución con el profesional, para cambiar medicación o para tomar medidas. Pero si ya está en una fase de manía donde el juicio ya se ve más alterado, pues ahí el familiar tendrá que buscar rápidamente ayuda. Vale. Bueno, nos has dicho los 3 periodos y lo de la depresión. En un programa que hicimos, que tú estabas, Paco, recuerdo, de la depresión, siempre se ha dicho eso, que no decirle al paciente, hay que ver con todo lo que tienes, lo bien que te va la vida y tal, sale, tal, no tienes motivos, porque es que tiene una enfermedad, no es otra historia. Paco, aunque Manuela ya ha comentado algo, pero profundiza un poquito, ¿por qué es tan importante hacer controles periódicos de la medicación y cada cuánto tiempo habría que hacer esos controles? Sí. ¿Me permites que haga primero una reseña que llevo para quien nos esté escuchando con respecto al trastorno bipolar? Insisto, la mayor parte del tiempo una persona que tiene un trastorno bipolar va a estar en normotimia, con estado de ánimo normal, y va a ser absolutamente indetectable en su trabajo, en su familia, conduciendo su coche, viajando en su negocio. No va a ser difícil dando sus clases si es profesor, trabajando como médico, trabajando como abogado. No hay ningún problema cuando una persona con un trastorno bipolar está estable y está controlado en que no parezca que tiene un trastorno bipolar. No es una enfermedad proclive a deteriorar. Puede que con el tiempo, cuando hay muchos episodios, con los muchos años y no se controlen, sí que deje alguna marca, obvio, pero bien tratado el paciente, bien tratado, puede hacer cualquier función en la sociedad. Lógicamente no le van a dar el carnet de piloto de avión, pero antes hacían la pregunta ¿qué trabajos está limitado una persona con trastorno bipolar? Tengamos en cuenta que hay personas con trastorno bipolar que responden extraordinariamente bien al tratamiento, desaparecen los episodios, tienen conciencia de enfermedad psíquica, lo que ocurre en más del 50%, saben lo que hacer como higiene del sueño y no las actividades que no debe hacer, el consumo de tóxicos, y a partir de ahí, si están estables, pues funcionan perfectamente. Es muy importante que cualquiera que esté escuchando que un trastorno bipolar no es una enfermedad. Antes se le llamaba psicosis maníaco-depresiva, la palabra tenía mucha muy estigmatizada. Que era terrible. Como antaño a principios del siglo XX se le llamaba locura circular. Luego, desde hace 25 años acuñamos el término de trastorno bipolar, más tiempo, y ya vas tocando que lo cambiemos, porque ya en la sociedad ha pasado como algo también estigmatizante, ¿no? Pero en definitiva, es un trastorno que bien llevado, cara al médico es altamente gratificante ver las respuestas que los pacientes dan.
no todos, no todos. Eso por un lado. Pero me parece perfecta la puntualización, sí, es muy claro es que, eso. Sí, claro, porque no parece que el trastorno bipolar o está en fase depresiva o está en fase de manía, y no. Esos son los extremos que debemos de controlar, y cuando conseguimos el objetivo terapéutico, pues no, está normal, normotímico, que es la mayor parte del tiempo. Dicho lo cual, ¿por qué es importante tener los controles de litemia o de valproico, que son los dos estabilizadores del ánimo principales, el nombre comercial de Paquine? ¿Por qué es importante? Porque vamos a saber primero de que le vamos a dar un factor de concienciación al enfermo, de que esos valores en sangre, si están estables, le estamos dando las herramientas para que él no desestabilice. Segundo, porque como bien decía Manuel hace un momento, los valores, en el caso del litio, por encima de unos determinados valores es tóxico, y por debajo de otros valores, entre 0,6 y 1,2 mil equivalentes al litro, no funciona, sigue la ley un poco del todo o nada. Es decir, ¿cuántas dioptrías llevan tus gafas? Las que tú necesitas para ver bien tú, son muy buenas para ti. ¿Cuánto litio necesita un paciente con trastorno bipolar? El que diga su sangre. De ahí la litemia es importante hacerla. Al principio la hacemos bimensuales, luego trimestrales, para terminar haciéndola al menos 2 veces al año. Y sistemáticamente que hacemos un litio vamos a preguntar por la función renal y por la función tiroidea, porque tiene ciertas interacciones que debemos de controlar. ¿Cuántas veces no te habré llamado yo por teléfono con un paciente que está con litio, que está ya que la TSH demasiado alta, ya la T4 empezó a bajar al principio de los años que nos conocemos ya, para decir, ¿qué hago con esto? ¿Lo pongo yo? ¿Me manejo yo con el ibutirós o cómo lo hacemos? Pum, pum, y me ha ido dando parámetros, tú sabrás las veces que te llamo por teléfono en mitad de consulta. Sí. Y pues encantado que me llamaré. Sí, pero bueno, yo siempre he sabido que te tenía ahí. Entonces, bueno, por eso es importante tener los controles, porque estamos haciendo exactamente un tratamiento matemático de lo que queremos hacer, por un lado, y por otro lado porque es como a algo tan etéreo como un trastorno que solo se diagnostica con la clínica, darle una función de que sepamos cómo está según están sus parámetros. Muy bien, perfecto, Paco, como siempre. Manuela, ¿hay dispositivos de apoyo social y en qué consiste? Bueno, yo para contestar a esta pregunta voy a comentarte, hace 3-4 días se la hice yo muy parecida a la trabajadora social de mi centro, porque yo estaba reflexionando diferentes aspectos del trastorno bipolar, y yo decía, bueno, a mí me llega un paciente aquí a la consulta, es normal, soy su médico de familia, pues si tiene un problema, si no encuentra trabajo, si no tiene formación, si cualquier cosa, ¿a quién le va a preguntar? O sea, ¿dónde puede recurrir? Va a recurrir a mí, y yo resulta que tengo pocos caminos que darle. A ver, que me diga la trabajadora social. Bueno, pues es que desgraciadamente tampoco hay muchos, por lo menos no hay muchos bien establecidos, no hay muchas vías bien establecidas. De hecho, depende un poco del hospital en el que uno caiga, del centro de salud en el que uno caiga, incluso del médico de familia que le toque, de la trabajadora social que le toque, que se le oferten unas cosas o se le oferten otras. Por lo tanto, hace falta progresar mucho en ese sentido. Entonces yo le decía, bueno, pues dame una respuesta, ¿tú qué harías? Y entonces va y se pone y dice, hombre, pues yo la ley de dependencia lo primero, porque sin la ley de dependencia, pues si llega un momento en que la familia dice, porque el principal recurso del paciente dice, es la familia. Entonces si la familia falla, imagínate que hay que ingresarlo, que hay que darle alojamiento porque es un peligro para él o para la sociedad, pues tiene que tener reconocida la dependencia para poderlo ingresar no es un hospital psiquiátrico, sino en una residencia en la que se admitan pacientes con patología psiquiátrica. Eso es lo que hay que hacer. Dice, y luego, bueno, pues el INEM pues también hace cursos de formación, y hace cursos de formación especialmente para personas que tienen algún deterioro en la esfera psíquica. Pero lo que está diciendo Manuel es que no está bien definido las ayudas o digamos el apoyo que... Yo he intentado buscarlo, vale, y no lo he encontrado, con lo cual yo creo que ahí hay un recorrido y bueno, yo creo que pues a lo mejor... nuestra psicóloga nos puede decir algo más a ese respecto, pero yo no he encontrado, o sea, sí que he encontrado pues que no sé qué hospitales de Madrid se hacían como terapias de apoyo para que iban con las familias, y entonces, bueno, incluso de ahí se facilitaban luego trabajos, el primer trabajo se facilitaba el primer trabajo para una persona que había tenido, o sea, después de tener un episodio así, que se hubiera quedado sin trabajo. Pero que lo que es importante es que no está bien definido. Pero no está bien definido. Vale, le pregunto pues a un médico de atención primaria dónde tiene que mandarlo, y yo digo que el 90% no van a saber qué contestar, porque... Bueno, pues eso es una cosa buena que se haya dicho aquí para que, en fin, se tomen las medidas
que haya que tomar para que saber que el médico de atención primaria sepa el camino que hay que seguir. Vamos a ver, Carmen, hemos dicho antes que el sueño, dormir bien es muy importante para evitar las recaídas. ¿Qué puede hacer una persona? Porque esto es muy fácil decirlo, duerme bien, pero luego la realidad es que hay personas que tienen dificultad. ¿Qué hábitos tendría que coger para intentar dormir bien y por qué esa falta de sueño puede precipitar episodios del trastorno bipolar? Sí, dormir bien, como hemos dicho, es saludable y necesario para todo el mundo. En el caso del trastorno bipolar, pues más. Por eso, por lo que decíamos, ¿no? Porque puede llevar el no dormir a una irritabilidad, ansiedad y bueno, y eso puede desencadenar. De la misma forma, no dormir también es un síntoma de la fase hipomaníaca, que es lo primero que se ve, ¿no? Que se pierde el sueño. Entonces, aquí hay que observarse mucho en ese sentido y es una de las cosas que se le dice al paciente, ¿no? El observar y ver y sobre todo el sueño. El sueño es algo muy biológico y bueno, pues la falta de él nos da una serie de indicaciones. Por lo demás es como todo, tener una higiene de sueño, intentar pues hacer todo lo posible, pues acostarte a una hora, intentar no llevar pantallas a la hora de dormir, cenar de una forma saludable, pues todas esas cosas que conocemos, que son generales, pero que conocemos y que muy poca gente hace. Que cumple, sí. No solo personas con trastornos, claro, sino todo el mundo. No se cumple, pero realmente cuando la gente dice es que no duermo, ¿no? Pues para dormir hay que hacer todas esas cosas y al final pues uno va educando el cuerpo y lo va consiguiendo. Pero a mí me ha parecido interesante lo que has dicho de que al paciente se le dice, oye, si tú estás durmiendo bien y empiezas a no dormir bien, no un día, sino que veas que no duermes tan bien como antes, que consulte, porque puede ser que esté empezando a moverse algo, ¿no? Puede ser un síntoma, claro, porque generalmente cuando uno no duerme bien, lleva un tiempo, no es un día solo, pues generalmente al día siguiente uno está cansado porque no ha dormido, pero en el caso del paciente bipolar no está cansado, al contrario, duerme menos y está cada vez con más energía, entonces claro, eso ya te está indicando que se acerca una fase. Muy bien. Paco, estamos hablando del trastorno bipolar, pero a mí me gustaría que nos explicaras en qué consiste la fase de manía, porque la fase depresiva la conocemos. Bueno, la fase de manía o la fase de hipomanía, porque se pueden dar las dos y de hecho eso diferencia los dos tipos de trastorno. Antes hacían una pregunta si hay varios grados en el trastorno bipolar, que la gente oye trastorno bipolar tipo 1, trastorno bipolar tipo 2. El tipo 2 básicamente se refiere a que son depresiones recurrentes con fases de hipomanía. Lo mismo que la fase de manía que la voy a contar ahora es la que señala el trastorno bipolar tipo 1. Es decir, cuando hay una manía, eso es tipo 1. Si la manía es pequeñita, poca euforia, eso es tipo 2. Una fase de manía es un cambio en el estado de ánimo en el polo expansivo. Es decir, el paciente, uniendo lo que estaba diciendo Carmen Alcaraz hace un momento, pierde el sueño y tiene mucha energía, el pensamiento va muy rápido, habla muy rápido, lo que llamamos logorrea, se pasa de un tema a otro, está muy distraído, tiene mucha necesidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo, hace gastos innecesarios, muchas compras que no tienen sentido, conductas de riesgo como conducir muy rápido, sensaciones de plenipotencia, sensaciones de no escuchar a los demás, irritabilidad al mismo tiempo es muy frecuente, lo cual provoca malestar también en la familia, idea de grandiosidad, de inventor, de místicas también, ¿por qué no? Desinhibición en las conductas de tipo social, de tipo sexual, una sensación de fuerza interior que de hecho cuando salen de la fase de manía muchos pacientes reivindican que estar bien es tener esa fase de ánimo donde el entorno dice pues ¿qué te has tomado? ¿No? Ahora bien, aquí una fase de manía la diagnostica cualquiera, es bien sencillo. Lo difícil es cuando tienes un paciente que te llega a una fase de depresión, ¿cómo indagas con la familia? ¿Cómo descubres que en el pasado hubo fases de hipomanía? Porque las hipomanías se suelen tomar como periodo de hiperactividad, donde el paciente hace muchas más cosas que las que venía haciendo, pero que lo achaca como una especie de normalidad. Y además muchas veces tiene lo que llamamos patrón estacional, sin que se cumpla, porque no se cumple siempre, es como más euforia en primavera con la luz y más tendencia a la depresión en otoño, pero eso en líneas generales.
Muy bien, ya nos ha quedado claro por lo menos, y que hay muchos pacientes que tienen hipomanía, que en los cuales es más difícil. Es todo lo que he contado, pero en menor intensidad, que puede pasar más o menos desapercibido. Es que a mí me parece muy importante lo que ha dicho, porque nosotros tenemos pacientes con episodios que creemos que lo que son es depresivos, y la familia y el propio paciente interpretan las fases de hipomanía como que se han puesto bien, y entonces nunca... o sea, cuesta muchísimo el trabajo el diagnóstico de trastorno bipolar, y hasta que no se diagnostican de trastorno bipolar no mejoran realmente. Claro, entonces no van cronificándose, claro, porque no se les pone el tratamiento adecuado, y es simplemente porque han interpretado mal esa fase de hipomanía. Por lo tanto, yo creo que es fundamental. E incluso, diría más, cuando el paciente está en una fase de hipomanía y tú le quieres hacer ver que esos síntomas, lo que está viviendo, es porque se está poniendo mal, no lo quiere, o sea, se enfada contigo, no lo acepta, claro, porque dice, cuando se encuentra bien y un poquito eufórico, decirle, no es que te estás fatal. Y más cuando viene de una depresión, ¿no? Entonces es como, me quiere fastidiar. Hombre, ahora que he salido de esto, claro. De hecho, es la parte más importante de la psicoeducación, que el paciente sepa interpretar que esa euforia le va a pasar factura. Es decir, que bien sí, a los pacientes dicen, si yo pudiera elegir, pues te pondría el 51%, pero es que no puedo elegir, es que como no intentes estabilizarte, luego vendrá depresión. Ese es el trabajo más importante. Como un paciente cuando está con ese ánimo expansivo de ganas de todo, de ganas de vivir, lo entiende como que esa es la normalidad que él busca. Eso no es la normalidad, la familia lo detecta bien, el paciente no tanto. Vamos a ver, Manuela, vamos a imaginarnos que una mujer que tenga un trastorno bipolar se queda embarazada. ¿Qué precauciones hay que tener en el embarazo e incluso si luego decide dar la lactancia? Bueno, pues se llevan mal, quiero decir que estas situaciones se llevan mal, entre otras cosas, porque el embarazo es una situación también de cambios de humor, de que suben las hormonas, bajan las hormonas, y entonces pues es una situación en la que la mujer está sometida a cambios del ánimo. Se pueden dar varias circunstancias. Si la persona no se ha quedado embarazada y lo que es, hay un deseo de embarazo, entonces yo creo que hay que intentar programar ese embarazo, si es posible, para el momento ideal en la que la persona se encuentre más estable anímicamente, en los periodos en los que tiene un ánimo normal. No vamos a esperar a que esté muy eufórica para buscar el embarazo, porque entonces va a necesitar medicación. Claro, lo peor es que la mujer ya esté gestante y entonces pues nos diga que, claro, está tomando medicación. ¿Qué hacemos? Bueno, pues quitársela bruscamente no se debe quitar bruscamente, porque parece que favorece la recidiva y el empeoramiento. Entonces, pues tiene que acudir, obviamente, tenemos que derivarla al servicio de psiquiatría para que vaya quitando fármacos progresivamente si es que está tomando más de uno, y a ser posible que solamente esté tomando un fármaco en el que se pueda hacer un control mejor de lo que está tomando la paciente. Si lo que está tomando es el litio también ha tenido muy mal casamiento con el embarazo. Entonces, pero se ha visto, sin embargo, que es sobre todo en los primeros meses del embarazo. Entonces, una opción que yo he leído en algunos artículos y en algunas cosas que se puede hacer es quitar en los primeros meses, y como la recidiva tras quitar, o el empeoramiento tras quitar el litio suele ocurrir como a los 6 meses, pues aprovechar y entonces ponerlo ya en el último trimestre de la gestación, cuando la gestación ya está terminando. Entonces, pues eso fundamentalmente es las cosas que se pueden haciendo. Sobre todo un control muy estricto por parte del psiquiatra del tratamiento, por parte del médico de atención primaria de la gestación, para estar muy atento a todo lo que pasa. En cuanto a la lactancia, pues también hay un poco de lo mismo, porque estos fármacos, pues muchos de ellos atraviesan la leche, pero no tanto como se ha creído. Es decir, que ahora hay muchos estudios que dicen que el vínculo que se crea entre la madre y el niño con la lactancia es muy poderoso y que va a hacer que esa mujer mejore, especialmente si está en una fase de depresión, con lo cual pues hay que planteárselo, y lo único que hay que hacer es controlar al niño, controlar la función renal del niño, la función tiroidea del niño. Eso lo tiene que hacer el pediatra, nosotros cuidaremos de la madre y entonces pues digamos que consensuar. Yo creo que hay que consensuar. Pero que está claro que sí que se sabe lo que hay que hacer, que eso es lo que más importante para la mujer que esté embarazada y que tenga un trastorno bipolar, que no es que se van a hacer pruebas, que está estudiado. Carmen, antes ha dicho Paco que hay periodos, la primavera y el otoño, en los cuales hay más riesgo de recaída. ¿Pero esto se ve en la clínica así con frecuencia o
o hay otros periodos, otras circunstancias que pueden hacer que recaiga? Sí, yo creo que, como ha comentado, los periodos estacionales hay que tener en cuenta, también esas situaciones de estrés que comentábamos antes, pero también hay que estar atentos a periodos que son delicados, como por ejemplo lo que decíamos, cuando un paciente sale de una depresión puede entrar en una hipomanía, entonces ahí hay que estar pendiente también, o al contrario, si sale de una hipomanía puede entrar en una depresión. Entonces, son periodos que son delicados y necesitan su atención, pero igualmente, como ha comentado Manuela, una mujer gestante cuando da a luz, pues ahí va a venir un periodo de posparto que también es delicado, ¿no? Entonces sí que son periodos en los que... Sí, porque además en el posparto hay una característica que es la depresión posparto, ¿no? Que puede... Sí. Puede ser depresión, pero también puede ser que haya un viraje que vaya, claro. Entonces son periodos en los que sí que, tanto de una forma externa como interna, pero hay que prestar atención. Paco, ¿el abuso del alcohol o de otras drogas favorece el desarrollo del trastorno bipolar o favorece las crisis? Lo que ocurre es que el paciente con trastorno bipolar en fase depresiva, en fase eufórica, busca, por un lado, si en fase depresiva busca un estimulante, y busca el alcohol y busca los tóxicos de una manera, intentando salir, intentando estimularse. Pero es que en fase maníaca, como no le importa nada, el que no fuma, fuma. El que está, digamos, desinhibido con todas las cosas que nunca probó, pues prueba cocaína, prueba cannabis que antes no lo había hecho. Es decir, en un intento de como vale todo, yo puedo con todo, pruebo todo, entonces la asociación con el consumo de tóxicos o el abuso de tóxicos, alcohol y drogas, en las dos fases es mayor que lo que hubiese hecho esa persona en estado de normalidad, por esas dos razones que son diferentes. Muy bien. Manuela, vamos a ver, por lo que estamos hablando aquí, una persona que tenga un trastorno bipolar siempre lo ve el psiquiatra y también lo ve, lógicamente, su médico de atención primaria. ¿En qué situaciones un médico de atención primaria dice a esta persona la tiene que ver un psiquiatra urgente? ¿Cuáles serían esas circunstancias que con urgencia debe ser visto? Yo creo que hay varias circunstancias en las que se puede hacer, unas que derivan del propio paciente, si el paciente tiene una conducta violenta o una conducta muy diferente de lo que es habitualmente y puede suponer un riesgo para él o incluso para las personas que tiene alrededor, creo que ese puede ser un motivo de derivación. También, si nosotros tenemos a un paciente que creemos que está más o menos controlado, pero de pronto vemos que tiene un episodio de manía que está durando más tiempo del que podemos considerar aceptable, pues yo creo que ese es otro momento para derivarlo. Es que, quiero decir, los cambios, la persistencia de los síntomas, todo eso creo que son motivos para derivar al psiquiatra. Y hay dos cosas más que creo que se pueden derivar al psiquiatra. La primera, yo creo que si un paciente, aunque esté bien controlado y el psiquiatra le haya dicho hasta dentro de 6 meses no te iba a ver, y el paciente insiste en que quiere ver al psiquiatra, yo creo que debe ir al psiquiatra, porque que el médico de atención primaria bloquee ese camino va a hacer que pierda adherencia al médico de atención primaria y probablemente incluso se pueda enfadar también con el psiquiatra. Yo creo que hay que abrirle los caminos y que tengan paso abierto porque son unos pacientes delicados y hay que cuidarlos en ese sentido. Y luego si el médico de atención primaria tiene dudas, especialmente en el diagnóstico, pues vamos a ver, quiero decir que es un momento muy apropiado para derivar también al psiquiatra para que nos dé la opinión. Muy bien, Carmen, antes se ha comentado que es importante que el paciente esté bien informado sobre la enfermedad, ¿no? Pero a algunos pacientes quizás demasiada información les perjudica o no, o siempre es bueno que cuanto más sepan mejor. Bueno, yo creo que saber es bueno, o sea, todo en este caso saber ayuda al paciente y sobre todo le da recursos para controlar la enfermedad. Pero sí que es cierto que no hay ni que dramatizar ni que obsesionarse, porque eso sí que estaría de más, ¿no? Entonces, saber sobre la enfermedad es muy bueno, obsesionarse con ella no es tan bueno. Entonces, eso sí que hay que evitarlo. Y sobre todo, el conocer la enfermedad es un buen antídoto para el miedo, porque al final el paciente muchas veces tiene miedo, y si conoces lo que pasa y cómo puedes evitar o qué tienes que hacer, pues eso ayuda muchísimo.
O sea que tú insistes en que el paciente conozca bien la enfermedad porque esto le va a ayudar mucho más que eso. Paco, ¿qué pronóstico tiene una persona con un trastorno bipolar a día de hoy? Bien, si lo miramos en líneas generales de lo que son todas las enfermedades, no ya las psiquiátricas, pues el pronóstico obedece a un buen diagnóstico, obedece a utilizar los fármacos que son muy variados de forma más adecuada y un poquito el factor suerte de que ese paciente idiosincráticamente responda mejor. Los pacientes que responden bien son diagnosticados más tarde o más temprano, pero si tienen una adherencia al tratamiento pueden realizar una vida absolutamente normal, si debuta a los 20 como si debuta a los 30, hasta su edad de jubilación, bien controlado. Hay pacientes que hace 10 años que no veo, pero que sé que están bien controlados por las analíticas que desde atención primaria realizan periódicamente y el comentario que entra por correo o por teléfono de estoy estable, estoy bien, mi litemia está bien, muchas gracias, hasta la primavera que viene. Pero eso yo diría que es incluso la mayoría, es decir, hay que lanzar también una idea de que el paciente que tiene un trastorno bipolar, donde más sufre él, es en la fase depresiva, la familia posiblemente en la fase maníaca, pero él en la fase depresiva, que por otro lado es más frecuente y por otro lado es más difícil de controlar. Hay fases de depresión bipolar que por más que buscamos, asociamos, unimos, no podemos darle la vuelta o quedan muchos síntomas subdepresivos difíciles de tratar, cosa que no ocurre en la depresión, digamos, mayor, la depresión recurrente. La depresión bipolar es más complicada de tratar, pero bueno, se trata de ajustar de una manera clínica cuál es el tratamiento para cada uno, no clonar ninguna medicina ni siquiera del mismo paciente en determinadas fases, ni copiarla de otro paciente, porque eso no funciona así. Hoy en día nos faltan parámetros biológicos para decir cuál, pero es verdad que también tenemos nuevas herramientas que están favoreciendo más el pronóstico. Muy bien. Manuela, ¿qué intervenciones podéis hacer desde atención primaria para intentar prevenir los suicidios? Bueno, yo creo que la mejor intervención que podemos hacer es el conocimiento que tenemos nosotros de nuestros pacientes y el seguimiento, pero también es verdad que podemos explicar, a pesar de que ya se le puede haber hecho en los centros de salud mental, en las consultas de psiquiatría, explicar especialmente a la familia en qué consiste la enfermedad, para que la comprendan bien y que puedan detectar pequeños cambios en el paciente. Esto se trata de pequeñas cosas. Hay personas que para suicidarse anuncian determinadas cosas en las redes sociales. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que crear una red de protección alrededor de esa persona y buscamos aliados, la familia nuestro principal aliado, y luego nuestro conocimiento, el conocimiento que tenemos de esa persona, y también, que no lo hemos nombrado aquí, los enfermeros de atención primaria, que también tienen mucho contacto con los pacientes y que también a veces detectan pequeñas cosas, porque además el paciente a lo mejor está en otro ámbito ya más relajado y demás, y entonces puede detectar esos pequeños síntomas, esas cosas que pueden hacer sospechar que ese paciente está en un momento en el que puede atentar contra su propia vida. Muy bien. Me dicen que ya estamos prácticamente fuera de tiempo, pero muy brevemente una pregunta para Carmen y otra para Paco. Carmen, el ejercicio físico, ¿es importante que lo realicen estas personas con trastorno bipolar y cómo le puede afectar el confinamiento? A ver, el ejercicio físico es increíble para la salud mental en general, pero claro, si el paciente está bien, está estabilizado, ¿por qué no? Sí. Ahora hay que tener en cuenta que si un paciente está depresivo no podemos forzarle a que haga ejercicio porque no está para ello. De la misma forma que si el paciente se encuentra en una fase hipomaníaca, igual hay que decirle que de momento tiene que cesar el ejercicio porque eso le excita más. Pero en condiciones normales de estar eutímico, pues claro, sí. El confinamiento, bueno, el confinamiento ha generado, los pacientes comentan, pues mucha ansiedad, malestar, incluso pues en algunos una depresión leve. Es un malestar, sí que ha generado. Quizá un poco más que en una persona que no tenga un trastorno bipolar, ¿no? Sobre todo porque, como decía Manuela, ¿no? Los pacientes bipolares llevan mucho con la enfermedad la ansiedad, entonces sí que apareció mucho cuadro ansioso. Paco, última pregunta, ¿se espera pronto algún tratamiento nuevo? Porque hemos hablado del valproato, del litio y de otros más, pero ¿hay algo en la recámara? Hay dos cosas nuevas.
hay dos cosas nuevas. Un tratamiento, no voy a decir el nombre porque vamos a ir saliendo corriendo a comprar el Remdesivir a la farmacia y luego va a ser que... Hay un tratamiento que en Estados Unidos está aprobado desde 2013 para la depresión bipolar. Disponemos en Europa desde hace un año de él, que está funcionando bastante bien, en quien está funcionando bien. Y luego hay otro tratamiento que es un derivado de la ketamina, que es la esketamina intranasal, que hace que en las fases depresivas se acorte mucho el tiempo de respuesta y sobre todo es muy eficaz en las ideas de suicidio, actuando en horas o en días, y esto hasta ahora no lo teníamos. Si bien la indicación ahora que se está poniendo casi que de forma, no voy a decir experimental, pero sí como uso compasivo, porque todavía no los disponemos en los hospitales, nosotros sí lo tenemos, pero de una manera que es complicado buscar ese perfil, no nos lo dejan poner en depresión bipolar. Sí es cierto que en depresión bipolar funciona, y funciona muy rápido, es decir, que pasos se han dado. Ahora, no estamos en el estabilizador ideal, no hemos encontrado ese fármaco todavía. Muy bien, pues nada, ahora un minuto para cada uno, para si queréis lanzar un mensaje. Carmen. Pues yo diría, tener un trastorno bipolar no quiere decir que no podamos tener una vida normalizada o tener calidad de vida, sí se puede. Y también haría referencia al estigma social, que tanto perjudica al enfermo. Que hay que desistir, que no esté estigmatizado ninguna enfermedad mental, sí, ¿no? Sí. Eso sería, se ha avanzado algo, ¿no? Se ha avanzado algo, pero queda mucho camino todavía. Yo me acuerdo cuando las personas con diabetes estaban totalmente estigmatizadas, y ahora no, ahora es una cosa, a ver si llegara el día que la persona con una enfermedad mental tampoco esté estigmatizada. Me parece muy buen mensaje. Manuela. Sí, yo voy a dar un mensaje, quiero en la línea, porque me gusta, creo que hay que ser optimista. Yo creo que hay que decirle al paciente con un trastorno bipolar que puede ser y además tiene el derecho a ser feliz y que la mayor parte de su vida la puede pasar sin síntomas si confía en las estrategias que le proponen los profesionales que están encargándose de él, y que su médico de atención primaria, lo digo porque es lo que me atañe a mí, está siempre ahí para poderle ayudar a él y a su familia, y a la familia incluso recordar una cosa que le ha pasado un poco por alto, y es que a veces se preocupan porque creen que pueden tener otras cosas, la patología orgánica que puede parecerse a todo esto, pues que piensen que nosotros también nos vamos a encargar de eso, nos vamos a ocupar de eso y vamos a preocupar de que el paciente pues que llegue a buen puerto y sea feliz. Muy bien, Paco. Me uno a las dos cosas que habéis dicho. Un paciente con trastorno bipolar, para todo el que lo escuche, la mayor parte del tiempo tiene y debe estar bien, es decir, que solo está enfermo cuando tiene esos dos polos, que eso pasa, que se pasa muy mal en las dos fases, pero que no debemos creer que una vez que está bien hay que tomar los tratamientos estabilizadores como si fuese una especie de vacuna para evitar los ciclos que, sin lugar a dudas, por la bipolaridad se repite. La noticia es que tiene control, tiene tratamiento, pueden pasar desapercibidos, no estigmatizar a nadie por tener un trastorno bipolar, puede realizar casi cualquier tipo de trabajo y hacer hincapié en la prevención para evitar episodios futuros. Muy bien, pues yo creo que habéis hecho un programa realmente completo y bueno, y han quedado claros unos mensajes de que no hay que estigmatizar a estos pacientes y que la mayor parte de su vida van a estar muy bien y que incluso hay tratamientos que probablemente en poco tiempo todavía mejoren mucho más. Por mi parte nada más, desearos que paséis bien esta semana y nos vemos el próximo lunes en un nuevo programa de La Salud en tus manos.